La atención psicológica es clave para la recuperación de procesos de trauma debido a abuso sexual o violencia basada en género. En la conversación de hoy nos acompañan Ana Carola Breta, ella es psicóloga clínica, y Gisela Loaiza, que también es psicóloga clínica y supervisora del servicio psicoapoyo de ABES. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Un Jennifer. placer estar aquí. Es un placer que podamos tener hoy esta conversación que deriva de la importancia de hablar de los abordajes psicosocial, psicoterapéutico y psicojurídico, que son unos abordajes que ustedes manejan a la perfección, o intentamos que sea a la perfección. Y quería empezar preguntándoles cuál es el enfoque del abordaje psicosocial que tiene ABESA para los casos de BBG. Esta pregunta me la puede responder Gisela. Bueno, si te cuento un poco, nosotros tenemos una formación ahorita en donde justamente tratamos de integrar estos tres abordajes para la atención de niños, niñas, adolescentes y mujeres víctimas de algún tipo, ¿no?, de violencia basada en género. Entonces, para nosotros, el abordaje psicoterapéutico inicialmente, bueno, tiene que ver con, primero, una postura profesional, centrados en la persona sobreviviente, centrado en niños, niñas y adolescentes, si es el caso, centrado en los derechos humanos, que busca de alguna manera acompañar y facilitar el tránsito, ¿no?, de estas personas por todo lo que implica haber vivido una situación de violencia. Vale. Cuando hablamos de psicoterapia feminista, ¿a qué nos referimos, Ana Carola? ¿Qué nos propone la psicoterapia feminista? Sí, la psicoterapia feminista nos propone mirar desde otro punto de vista distinto a la psicoterapia, vamos a decir, tradicional a la mujer. Entonces, uno de los principios desde los cuales trabajamos la psicoterapia feminista es la subjetividad, cómo nos damos cuenta o cómo hacer pensar a la usuaria que su subjetividad está atravesada por diferentes aspectos como el género, la clase, la raza, la educación, y todas estas situaciones de alguna manera, pues bueno, nos hacen distintos si somos hombres o si somos mujeres. Entonces, digamos que es una primera forma de ayudar a la mujer a que se vea como mujer, pero además, vamos a decir, interferida o atravesada por todos estos aspectos. Y otra cosa que me parece importante de este enfoque es que despatologiza. Es decir, que muchas veces se piensa que la mujer víctima de violencia pues tiene alguna enfermedad mental, tiene alguna patología, y resulta que lo que presenta o sus síntomas emocionales o sus indicadores justamente son la consecuencia de estas situaciones de desequilibrio, de abuso de poder y de violencia. Entonces, pues bueno, esos dos aspectos me parecen novedosos. Creo que también es importante, cambia la perspectiva del terapeuta experto y de la paciente, digámoslo así, que va a aprender o que va a esperar que el terapeuta le dé la respuesta o lo oriente para solucionar su situación. Creo que aquí se le da valor al saber de la mujer, es decir, la mujer es experta acerca de sí misma, y creo que la relación terapeuta-usuario se horizontaliza, por decirlo de alguna manera. Me llamó mucho la atención que hablaste de género, orientación sexual, clase, raza. ¿Podríamos profundizar un poquito en la diferencia o en la importancia de que estén presentes o de que se tome en cuenta cuando va a haber una atención psicoterapéutica? Bueno, puedo decirte que todo esto que estamos conversando tiene que ver con el módulo 1, donde nosotros hablamos a los participantes acerca de los conceptos básicos para poder analizar una situación de violencia basada en género. Estos conceptos básicos tienen que ver con esto que me estás mencionando, ¿verdad? Que cada participante piense acerca de, bueno,
qué es violencia, a qué se refiere, cómo es la socialización de las mujeres y los hombres, porque es importante saber que el patriarcado de alguna forma marca las pautas o las características del rol masculino y del rol femenino. Saber que el rol femenino pues está marcado a ser sumiso, a obedecer, a estar en una posición de desequilibrio por debajo del rol masculino. Pues creo que todas estas cosas son importantes a la hora de estar frente a una víctima de violencia. Vale, gracias. Sí, además quería agregar un poco, todas estas variables que comentas, son al final como circunstancias de cada persona que hay que considerar a la hora de poder aperturar, ¿no? La comprensión y el abordaje de situaciones de violencia, porque en efecto se conoce que situaciones de vulnerabilidad a nivel socioeconómico, el tema de la raza no es lo mismo en cuanto al acceso a la atención psicológica y en cuanto al acompañamiento, incluso si pensamos en procesos jurídicos, va a depender de todas estas variables, ¿no? Justamente lo que buscamos es que la atención de las personas sea lo menos, digamos, lo menos tocada por justamente todas estas variables, parándonos desde en un enfoque de derechos humanos en donde todos y todas deberíamos tener la misma posibilidad de acceder a los servicios y de recibir una atención de calidad, independientemente de las características que nos acompañen, ¿no? Claro, a propósito de esto que comentan, ¿cuál es la importancia de que psicólogas y psicólogos se formen en temas de violencia basada en género, en abuso sexual, que tengan la sensibilidad de entender todas estas características, como tú dices, que nos acompañan? O sea, ¿cuál es la importancia de que se sensibilicen con estos temas y de que conozcan sobre estos temas para luego su abordaje psicoterapéutico? Claro, una de las principales variables que creo que acompañan esa comprensión de la importancia tiene que ver con la incidencia, la cantidad de casos que se reciben de niños, niñas, adolescentes y mujeres en situaciones de violencia, que han sido víctimas de violencia, pues amerita una ampliación de los servicios de atención, y con eso, por supuesto, tiene que venir toda una formación de quienes brindamos esa atención para que sea lo más adecuada a las necesidades de cada uno posible. Y además, nosotras creemos desde la institución que debemos tener otra manera de aproximarnos, de repente, no diría que diferente, pero sí un poco más sensible a aquello en lo que nos han formado, para que realmente sea una atención de calidad y que mejore y tenga un impacto positivo en el funcionamiento de las personas. Entonces, claro, vemos aumentos de índices de violencia, aumento de víctimas de abuso sexual, han aumentado en términos generales las cifras de denuncia, y las de no denuncias probablemente también han aumentado prácticamente todos los índices de violencia registrados, y eso hace que cada vez más los servicios que disponen su atención a víctimas de violencia pues se empiecen a inundar de justamente niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, que necesitan tener un abordaje sensible a la situación, no solo en lo individual, sino con una comprensión de lo contextual. Claro. Yo quería agregar que no es solamente, aparte de esto que comenta Gisela, creo que es básico desnaturalizar la violencia, porque bueno, nos damos cuenta de que es algo que está con nosotros, que está en nuestras casas, que está en la escuela, que está en los trabajos. Entonces creo que es fundamental que el profesional y la profesional de la psicología tome en cuenta estos aspectos, y me parece importante también
o lo relaciono con el módulo de uno de nuestros módulos de la clase que tiene que ver con lo psicojurídico. Y por ejemplo, que el profesional conozca las leyes, que conozca el marco jurídico tanto internacional como nacional que respalda y que protege los derechos de las mujeres, también es una forma de que el trabajo sea más ético, más respetuoso, más centrado en la protección. Eso era lo que quería agregar. Gracias. Cuando estaba eh, hablando Gisela de la importancia de que los profesionales de la psicología conocieran o tuvieran sensibilidad con estos temas, recordé una conversación que tuve contigo hace una semana de si un psicólogo o un psiquiatra, psicóloga, no tiene la sensibilidad en género sí, o de entender las cosas que atraviesan a una persona, el tema económico, el tema racial, la orientación sexual, o sea, todo esto que nos atraviesa y llegas a un profesional de la salud que no tiene estas sensibilidades, es Revictimizar. exacto. Y empeorar, diría yo, incluso la situación. Exacto, porque si llegas con ansiedad, que creo que fue como el ejemplo que me pusiste ese día, o depresión, y eso deriva de que eres víctima de violencia basada en género en tu casa, ¿no? El marido o el papá o un hermano mayor, qué sé yo, un hombre que esté violentando a esta mujer y esta mujer termina con ansiedad, con ataques de ansiedad y llegas a la terapia psicológica y esta terapia no tiene, ¿sabes? Esta persona no tiene la sensibilidad para acompañarte, va a ser como, bueno, respira profundo, o sea, como las cosas que va a hacer para gestionar la ansiedad y no va a abordarlo desde el problema o la raíz del problema, que es que en su casa hay una situación de violencia, que es lo que estás diciendo. La violencia está muy naturalizada en la vida cotidiana. Exactamente. Y es un sesgo, además, el cual hay que trabajar, porque nosotros partimos de la comprensión de que bueno, existimos en un sistema social y cultural que lamentablemente apoya esta posición más de repente subestimada o sumisa de lo femenino en términos generales. O nos tienen un poco como nos guían a hacer determinadas cosas. Y aunque eso ha cambiado mucho a lo largo de los años, creo que todavía hay muchísimo camino por recorrer. Y nosotros crecemos y además nos relacionamos con un mundo en donde, en efecto, estas son un poco de las creencias que nos atraviesan también a nosotros mismos. Entonces, si no hay un ejercicio consciente y además profesional de cómo yo abordo la realidad del otro sin que estos sesgos de alguna manera también influyan, creo que se puede caer mucho más fácil en cosas como comentaba Ana, como la patologización de estas circunstancias o muchas veces la búsqueda de soluciones. Yo recuerdo una conocida que me decía, no, yo estaba con mi terapeuta y entonces yo le decía que me desesperaba que mi esposo no lavara los platos. Y la intervención del terapeuta fue, bueno, pero si a ti te molesta, entonces lávalos tú. ¿Sí? Y sí, puede ser una solución para evitar la molestia. Sin embargo, claro, yo pensaría que hay bastantes cosas detrás de ese no sentirse apoyada o sentir que su rol es ese única y exclusivamente, no sé, creo que vale la pena tener espacios y formar a psicólogos para que existan los espacios donde esto pueda deconstruirse. Claro, y que esa molestia no se va a pasar porque ella lave los platos, se va a molestar más. Probablemente. Sí. Con Jay, tu servicio de información automatizado, obtén de manera gratuita y confidencial todo lo que necesitas saber sobre los derechos de las mujeres, legislación, derechos sexuales y reproductivos y dónde acudir en caso de violencia de género en Venezuela. Envía un mensaje al 0424-166-2220 y recibe la información al instante. No estás sola, Jay está contigo. A propósito de esto que estás comentando, me parece importante comentar la experiencia que tenemos con nuestros participantes del curso, porque durante
las primeras clases hablamos mucho acerca de la neutralidad. Y es que el psicólogo y la psicóloga está formado para mantenerse neutral en el proceso psicoterapéutico, y permitir que el paciente vaya él mismo pues elaborando o generando sus propios espacios o sus propias soluciones o sus propios cambios. Y creo que en violencia basada en género, el psicólogo o la psicóloga sí está llamado o está invitado a tomar una posición frente a lo que nos están planteando, ¿no? Por ejemplo, puedo hablarte del caso de una señora que está en pleno proceso de divorcio, un divorcio complicado, y el esposo o el ex esposo le está haciendo una propuesta de firmar unos documentos con tales y tales cláusulas y tales acuerdos. Y bueno, pues tal vez un psicólogo desde la postura neutral, que está bien, no estoy diciendo que sea malo, le dirá que, bueno, no es su campo, que él no se mete en eso, que lo resuelva, que lo resuelva en otro espacio, pero creo que el psicólogo, sabiendo que esa señora es víctima de violencia y sabiendo que está en riesgo y que firmar esos documentos implica pérdida de su patrimonio o bueno, eso que la pone en riesgo a futuro con sus hijos y en su vida independiente, pues creo que ahí el psicólogo o la psicóloga debe tomar una posición frente a eso y salirse de la neutralidad, ¿no? Tomar la posición es decir claramente, no vayas a firmar esos documentos. Por ahora no lo firmes o asesórate mejor y lo volvemos a conversar. Creo que se trata de eso. Igual hay otras corrientes teóricas que cuando, sobre todo de familia y de pareja, que cuando analizan situaciones de pareja o conflictos, muchas veces se decía que era la mujer la que induce. ¿Ves? O sea, como que es como mostrarle a la mujer, bueno, tú tienes un problema porque tú estás induciendo este comportamiento violento o este comportamiento abusivo de tu esposo. Entonces, trata de cambiar, trata de no inducir. Eres tú la de la responsabilidad. Eres tú Tenle la comida puesta, tenle la ropita planchada, si tú sabes cómo le gusta, ¿no? Entonces, bueno, ahorita no podemos prohibido pensar que la señora es la responsable de la conducta violenta del esposo. O sea, no, para nada ella está induciendo. Él es el responsable de contestar de esa manera frente a planteamientos o frente a solicitudes que hace su esposa. Sí, y eso me hace pensar, bueno, lo que comentaba Gisela hace un momento, de si no se toman todos estos temas en cuenta, entonces se revictimiza, ¿no? Termina esta mujer o esta joven o esta niña en una situación mucho peor de cómo llega a la consulta, y se supone que vamos a la consulta con el terapeuta o la terapeuta para mejorar, para estar mejor, para estar más tranquilas o más tranquilos en cierta manera. Y creo que también, mientras conversabas, él lo pensaba, que se piensa la salud mental como una cosa aparte que no atraviesa el cuerpo. ¿No? Es como que la salud mental está por allá y la física la tenemos por allá. Y me parece que dentro, por lo que están comentando, dentro del abordaje psicoterapéutico, es una cosa integral. Somos una, sí. Somos seres integrados. Sí, de hecho, otro también de los, digamos, de las novedades que consideramos que este curso puede ofrecer, se apertura un poco la parte de la psicotraumatología, que nos permite no solo entender cómo funcionamos a nivel orgánico, interno, físico, sino también cómo esto va a influenciar nuestro bienestar. Y de alguna manera es un enfoque que nos permite integrar ese cuerpo con esa mente, con finalmente todo este contexto que de alguna manera nos lleva a estar en situaciones que pueden generar malestar, en situaciones de vulnerabilidad, y la idea es reconociendo esto, es que se pueda construir un nuevo camino juntos, ¿no? ¿Podrías
ahondar un poquito más en cómo, bueno, ambas, porque ya hablamos de cómo se revictimiza, cómo puede revictimizarse una persona que asista a una terapia que no, donde no están esta sensibilidad o no se aborda desde estos enfoques que se está proponiendo desde la psicoterapia feminista y desde este curso que ahorita lo vamos a hablar un poquito más. Entonces, a propósito de eso, ¿cómo este abordaje o estos abordajes apoyan o ayudan a resignificar la vida o la experiencia de las personas que están en terapia? Nosotros ya consideramos que desde unas primeras eh, consultas, unos primeros espacios terapéuticos, que buscan de alguna manera la seguridad, que se enfoca en la persona, que se enfoca en los derechos de esta persona, que conoce el marco jurídico, ya se está abriendo otra manera de vincularse, otra manera de entender las situaciones, y ya desde ahí, desde esas primeras aproximaciones, ya se empieza de alguna manera a reescribir esa historia y cómo cada uno de nosotros nos paramos ante ella, ¿no? Entonces, claro, para nosotros no es un tema de técnicas o herramientas específicas, sino es como todo el abordaje global y la consideración de todas las variables y factores que influyen sobre la violencia y el impacto que todas estas variables tienen sobre la violencia, ya de alguna manera se va gestando esta posibilidad de entender una situación traumática que nos sobrepasó en algún momento, que nos generó daño de alguna manera, para, bueno, poder permitir que la persona pueda agarrar un poco las riendas y hacerse un poco cargo de su propio bienestar. Porque esto no es hacerse cargo ni de sus síntomas y sus patologías, esto no es hacerse cargo de la violencia ejercida por el otro, sino es un poco entender cómo todos esos factores impactan sobre tu vida y ver que de eso podemos de alguna manera reconstruir o resignificar. Entonces, claro, entendemos las situaciones de violencia como situaciones per se traumáticas, pero si entendemos todo el contexto, esto nos permite que de alguna manera ese trauma no sea vivido como la palabra misma nos lleva a pensar que es, bueno, una pobre persona casi que en situación fetal que tenemos que acompañar y llevar de la manito, sino que es una persona que sí ha vivido situaciones dolorosas, pero sí tiene todos los recursos y las potencialidades para, bueno, seguir adelante sin que se genere un daño que imposibilite su funcionamiento, porque eso es lo que de alguna manera se busca. No es negar el daño, no es meterlo debajo de la alfombra, no es barrer el mugre, como dicen, sino que es de alguna manera poder vivir con eso de la mejor manera posible. Eso es lo que busca. Yo agregaría que resignificar va de la mano de empoderar. Pero bueno, entendiendo esta palabra, yo yo diría que hay mucha dependencia, o sea, que se trata de una mujer dependiente desde muchos puntos de vista. Y el hecho de que ella pueda, con la mano del terapeuta o de la mano del terapeuta, pueda ser más autónoma, pueda ser más independiente, pueda agenciarse, es lo que tiene que ver con la resignificación y con digamos que con los objetivos terapéuticos, ¿verdad? Que esta persona logre cambiar de posición, de una posición de vulnerabilidad importante y de dependencia a a una posición de agencia y de autonomía. Hemos estado hablando del curso, como la gente sabe lo que es el curso. Vamos a hablar ahora de esto como para explicar de qué va el curso, ¿no? Es una formación gratuita que está ofreciendo ABESA en este momento. Ahorita ustedes dicen el nombre. Son 4 cortes. Voy a decir lo que yo sé. Son 4 cortes. La primera acaba de terminar. Vienen 3 cortes más. Entonces, cuéntenme un poquito más cómo está estructurado. Ya hablaron, bueno, son varios módulos por lo que comentaban en el módulo
tal, o en el módulo 2 hablamos de tal cosa. Entonces, ¿cómo está estructurado el curso? Sí, hablamos mucho del curso porque es como nuestra referencia de organización del abordaje. En efecto, bueno, tuvimos la oportunidad de pensarnos y finalmente ejecutar un curso maravilloso de formación en el abordaje psicoterapéutico, psicojurídico y psicosocial a sobrevivientes de víctimas de violencia basada en género. Creo que es un curso que nos ha permitido, bueno, incluso a nosotras mismas ir creciendo y organizando en esto, no solo de hacer, sino de formar para hacer. Y bueno, es un curso, tiene dos modalidades, tiene la modalidad asincrónica, es decir, es al ritmo de cada quien, con unas clases sincrónicas puntuales en donde lo que tratamos es como de coordinar. Está dirigido a psicólogas y psicólogas en ejercicio preferiblemente de estados fronterizos del país, pero la verdad que la apertura es bastante amplia. Y bueno, y solicitamos que las organizaciones en donde estas personas se desempeñan profesionalmente, pues nos puedan hacer una postulación, ya que bueno, implica también, bueno, cierto trabajo de ver videos, leer bibliografía, poder hacer como ciertos trabajos de integración. Y bueno, creo que el objetivo es justamente que tengamos psicólogos y psicólogas atendiendo casos que además ven mucha violencia y están expuestos a muchas historias y relatos de violencia, pues bueno, que puedan ir ampliando un poco esa visión y tener un poco más herramientas para poder analizar y acompañar y entender estos casos de lo que consideramos nosotros que es la mejor manera posible. Ana Carola, es sobre abordaje psicojurídico, psicosocial, psicoterapéutico. ¿Qué aprenden sobre estos tres abordajes? Ok, sobre el psicoterapéutico tienen una buena clase, una excelente clase acerca de terapia feminista, dictada por Magdimar León, y tienen una clase también acerca de otros enfoques psicoterapéuticos y de, digamos, abordajes desde el punto de vista cognitivo-conductual, desde la traumatología, así como te estaba hablando, psicotraumatología, así como te comentó Gisela, que otro enfoque teórico. Lo dinámico siempre. Y lo psicodinámico. Exacto. Y en ese módulo de la psicoterapia también van a aprender, bueno, de qué forma comenzamos el abordaje. A través de la entrevista, luego a través de las evaluaciones psicológicas, elaboración de informes y luego, como tal, la atención psicoterapéutica para las víctimas basadas en género. Incluimos Entonces, una parte de instrumentos psicológicos específicamente y ciertos indicadores que pueden ayudar a la comprensión y el abordaje de los casos en lo psicológico. Cuando se habla entonces de eso fue el psicoterapéutico y el psicosocial y el psicojurídico. Bueno, tenemos un módulo introductorio, que es el primero, que es donde hablamos de los conceptos básicos que yo te comentaba, que es importante sensibilizar sobre eso, el patriarcado, feminismo, género, enfoque de derechos, interseccionalidad, que es otro concepto importante para la comprensión de los casos. Luego viene el módulo 2, que es ya el del abordaje psicoterapéutico. No, instrumentos psicológicos. Instrumentos psicológicos. El examen mental. Sí, todo lo que tiene que ver con... Entrevista, examen mental y instrumentos. Evaluación, todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación. ¿Y el psicojurídico? El número 3 es el del psicoterapéutico, el número 4 es el psicojurídico. Ahí les mostramos todo el marco legal internacional, es decir, los instrumentos jurídicos que
creado a nivel internacional y sobre los que se basa nuestro marco jurídico nacional. Tenemos un marco jurídico nacional con todas las leyes, no solamente la ley de violencia, sino otras leyes que la anteceden y que la apoyan también. Y ahí en ese módulo psicojurídico también tenemos como el informe psicológico con fines legales. Entonces el psicólogo y la psicóloga van a aprender sobre eso. El elaborar un informe psicológico que es distinto al que te enseñan en la universidad, este es con fines legales, que solamente conoce el que trabaja en estas áreas. Claro, y supongo que es un informe específicamente para casos que llegaron al punto legal de denuncia o de abuso sexual o cualquier otro tipo de violencia sexual que tiene denuncia y por lo tanto necesita ser avalado por un profesional de la salud mental. No es como... Sí, de esa manera es entender el rol del psicólogo o la psicóloga también en justamente las circunstancias de acompañamiento en procesos legales. Que además, sí, o sea, lo que entiendo con esto es la importancia de que conozcan todo este marco jurídico internacional y nacional en el que hay que saberlo, entiendo, para poder luego acompañar a una persona que está en un proceso, digamos, de juicio de denuncia por una situación de... Exactamente. Sí, además incluso, más que hacer peritajes psicológicos o ir como testigos expertos a dar nuestro mismo testimonio de la atención, también es fundamental muchas veces entender cómo funcionan las rutas de denuncia, cómo funciona cada uno de los organismos que componen los sistemas de protección para, bueno, poder acompañar y preparar a una persona qué esperar, ¿no? De ese proceso e incluso qué solicitar o demandar ante ciertas instancias que le faciliten un poco el sentirse de alguna manera protegido o acceder a mecanismos de reparación totalmente válidos y necesarios. Ahora que lo estás diciendo, recuerdo también que no solamente puede ser la víctima, sino un familiar de la víctima, porque o sea, como haciendo las grabaciones del curso, en uno de los casos, como de los ejemplos se ponía esto, ¿no? Puede que ya la víctima no esté porque fue víctima de un feminicidio, entonces es la familia a la que toca acompañar para que haga todo este proceso, pero que también es importante hablar que no solo la víctima o la sobreviviente necesita atención, sino también el grupo familiar que es víctima también de toda la situación. Y aquí se monta y lo junto un poco con el tema del abordaje psicosocial, porque en efecto está incluido porque, como decía antes, entendemos la violencia como un fenómeno no solo global, sino contextual. Nosotros consideramos que hay diferentes factores y en el abordaje psicosocial vemos cómo los factores psicológicos, los políticos, económicos y sociales de alguna manera impactan sobre estas vivencias de violencia y que deben de alguna manera ser atajados. Nosotros no podemos trabajar con una mujer víctima de violencia que tiene una independencia económica o que no tiene acceso, por ejemplo, a bienes. Puede ser por la situación de denuncia de violencia o puede ser por una consecuencia de la violencia. Y bueno, y decir, sí, yo la voy a atender aquí en la sede, todos los lunes a las 3 de la tarde. Pero bueno, si tengo pasaje, tengo acceso a plata para poder ir, tengo comida para poder salir, puedo salir de mi casa, o sea, es entender que entonces el abordaje psicosocial lo que nos permite es un poco ir integrando toda esta otra información que afecta, por supuesto, la vida de las víctimas de violencia basada en género, y el impacto que todo eso tiene sobre sus familiares cercanos. Importante todo esto que dices, pero regresando al curso, porque... Ese era el tercer abordaje del curso, claro. El módulo 5 es el apoyo psicosocial y luego tenemos un último módulo, que es el módulo 6, en donde pretendemos que se integren todos estos conocimientos. Claro, que son las sesiones sincrónicas que hacen en conjunto. ¿Cómo han sido estas sesiones? ¿Cómo ha sido la recepción de las psicólogas y los psicólogos
con respecto a los contenidos del curso, los aprendizajes en el curso. Hablemos un poquito como de la experiencia. El feedback que hemos revisado por los canales, que hemos recibido por los canales regulares de retroalimentación han sido muy positivos. Yo en lo personal debo decir que para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora. Por un lado, en la comprensión incluso de todo lo que tiene que pasar para que este curso se dé. Creo que en la unión, comunicación con otros equipos de mismo ABESA, a mí me gustó muchísimo eso, sentarse e integrar y organizar un poco toda información que de repente uno tiene de 20 años de experiencia, pero que hay que centrar y poner en orden. Y por supuesto que el trabajo con Magdimar León, con Belkis Lugo, de la asesoría, la facilitación, con Ana, ha sido maravilloso y ha sido muy entretenido, debo decir. Muy entretenido. Carola, se ha entretenido. Sí, yo creo que las respuestas, hemos tenido participación 100% en las clases virtuales. Son personas interesadas, son personas que participan, son personas que preguntan, o sea, yo creo que ha sido bueno la experiencia y el feedback también, como te dice Gisela, ha sido positivo. Sí, bueno, desde comunicaciones podemos decir que hubo y hay mucho interés. O sea, cada tanto es, quiero participar en el curso, como me inscribo, se acabó, me lo perdí. Y entonces, claro, no, todavía hay tiempo, son 4 cortes. Son 4 cortes. Y a mí me parece muy valioso que haya no solo, claro, la posibilidad que está brindando ABESA de formar, sino el interés, que suma bastante también. Porque puede que eso esté ahí, pero si yo no voy y aprovecho que la oportunidad de aprender, además con dos, bueno, ustedes dos y Maggie Mar, que son las facilitadoras del curso, y Belkis Lugo, que cada una, si sumamos la experiencia de todas, son como unos 300 años de experiencia, porque cada una tiene muchos años de experiencia atendiendo este tipo de casos y formándose en estos temas que también lo conversábamos como hace unas semanas, no son temas que se dan en la universidad. ¿No? En la universidad no está como profundizado el tema de género, no hay profundidad en todo el abordaje psicosocial, en entender todos los contextos, entonces que esté la oportunidad y que esta gente nueva, digo gente, los profesionales que han estado muy interesados a través de redes para participar, es muy valioso. Sí, ha sido una rica experiencia y bueno, esperamos aquellos psicólogas y psicólogas interesados a formarse. Bueno, tenemos 3 cortes más. No sé si nos ibas a preguntar por qué psicólogos en frontera, en estados fronterizos. ¿Nos puedes comentar? Sí, porque en estados fronterizos. Ajá, bueno, lo estaba comentando con Gisela sobre cuál será la justificación más importante y creo que son estados que están recibiendo mucha violencia. O sea que, por ejemplo, esta última noticia que hubo a principios de esta semana, sí. Ajá, que habla de 61 femicidios Consumados. desde enero hasta este mes. Ajá, y como muchos de estos, o la mayoría de estos, de 4, 2, 3, son en los estados fronterizos. Entonces, bueno, ya ves que es necesario que la gente se pueda formar allá y que bueno, también, por ejemplo, en esa noticia también decía que el TCJ se comprometía a crear nuevos tribunales en otros estados. Entonces, entendemos que hay estados en donde no hay tribunales o, bueno, todavía están centralizados los tribunales y en otros espacios más rurales o más fronterizos sea más difícil el acceso a la protección o a la justicia o el poder denunciar. Entonces, creo que hay como mucha desprotección tanto de los profesionales como de las víctimas. Muchísimas gracias. Un placer esta conversación igualmente. con ustedes dos. Se aprende mucho con ustedes siempre. Gracias. Y hasta nuevo, a veces.
Si tú o alguien que amas ha vivido violencia sexual, queremos que sepas que estamos aquí para apoyarles. En Avesa ofrecemos atención integral, gratuita y confidencial para mujeres, hombres, niños y niñas que necesiten ayuda. Avesa brinda un espacio seguro, pensado para ayudarte a recuperar tu bienestar. Síguenos en nuestras redes como @AvesaONG. Avesa, por una sexualidad responsable, libre y plena.